Hola a todos, bienvenidos a este Facebook Live de Mi Plata, Mi Futuro. Yo soy Paula y hoy quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Diego Bernal. Él es asesor financiero y profesor de finanzas personales del CESA. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Paula, muchas gracias por la invitación. Qué rico estar acompañándolos hoy en Mi Plata, Mi Futuro. Bueno, Diego, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que tiene que ver, de hecho, con la celebración del mes del ahorro, que para los que no saben, el 31 de octubre es el Día Mundial del Ahorro y pues por eso hoy tenemos a nuestro invitado experto y además también les quiero recordar que este es un espacio en Mi Plata, Mi Futuro en donde mes a mes respondemos todas las dudas y las preguntas que ustedes tienen sobre su futuro pensional, pero también tocamos temas trascendentales para el ahorro y la protección en la vejez. Entonces, Diego, sin más, pues empecemos con la primera pregunta, algo muy básico. ¿Qué es el ahorro y por qué es tan importante? Bueno, básicamente el ahorro es separar parte de lo que nos llega para gastárnoslo después. Lamentablemente nosotros somos muy buenos para aprender, pero nos han enseñado muy mal. A nosotros nos han dicho, ahorre lo que le sobra. Cuando uno le pregunta a las personas, ¿quién tiene cuenta de ahorros? Entonces todo el mundo levanta la mano. Pero cuando uno le pregunta, ¿quién ahorra? Pues muchas de esas personas bajan las manos. ¿Por qué? Y uno pregunta, ¿cuál es el motivo por qué la gente no está ahorrando? Y gran parte dice es que no me alcanza, porque no lo están viendo como una necesidad y porque han aprendido que las personas ahorran es cuando les sobra. La verdad es que los que trabajamos en finanzas personales decimos, págate a ti primero. Tú coges el dinero y el dinero debe trabajar para ti. Entonces, cada vez que tú recibes unos recursos, lo que tienes que hacer es coger parte de esos recursos para pagarle al más importante de tus acreedores. ¿Cuál es el más importante de los acreedores? Pues tú mismo. Entonces, ¿cómo te pagas? Escogiendo una parte de ese ingreso y guardándolo en otro bolsillo. ¿Para qué? Para gastarlo después. Pero básicamente la gente está entendiendo que ahorrar es lo que me sobra y pues por eso tenemos problemas con el ahorro. Entiendo. Entonces, según esto, ¿qué tan mal estamos los colombianos en este tema? Pues mira, la verdad es que en términos generales, en Colombia tenemos un nivel de ahorro, una forma de medirlo es contra el PIB. Y nosotros manejamos algo así como el 16% del PIB es lo que nosotros ahorramos y estamos muy por debajo de lo que están otros países de América Latina y del promedio de América Latina que están en Chile o en Argentina, que están muy por encima de nosotros. La ventaja que tenemos es que gran parte de ese ahorro sí lo están construyendo las familias, que a diferencia de España, por ejemplo, que puede estar manejando alrededor del 25% del PIB, pues allá no ahorran tanto las familias como sí lo hacen los colombianos. Creo que estamos lejos, pero no es un mal dato. Creo que podemos mejorar y la idea es que hemos ido aprendiendo poco a poco al ahorro cuando ha habido mecanismos como, digamos, los fondos obligatorios de pensiones que le han mostrado a la gente, pues como el poder del ahorro en el largo plazo, como los antiguos decían, y cuando hablo de los antiguos estoy refiriéndome a mi abuelo, decían que de grano en grano llena la gallina del buche, y eso pues lo hemos ido aprendiendo lentamente con mecanismos como esos fondos que demuestran que de a poquitos puedo lograr un mucho, mucho más grande. Muy bien, este es un tema muy importante que vamos a tocar más adelante en nuestra entrevista, pero primero quiero empezar por lo básico. A mí me gustaría saber cómo se relaciona el ahorro con la relación que todas las personas tenemos con el dinero. ¿Cómo es esa dinámica? Bueno, pues básicamente es que cuando uno habla de finanzas personales es bien simpático porque la gente le tiene un poco de temor al tema porque al hablar de finanzas pareciera que estuviéramos hablando de grandes números o de grandes matemáticas. Y la verdad es que no, la verdad es que el ahorro es la base de todas buenas finanzas de una persona. Sin ahorro no puedes tener inversión. Sin ahorro no puedes crecer, no puedes buscar objetivos. Básicamente, el tema del ahorro, lo que uno debería buscar es que cuando una persona, el ahorro básicamente lo que hace es que una persona difiere una satisfacción menor
con tal de tener una satisfacción mayor. Entonces, lo que uno tenía que ver con el ahorro no es un sacrificio que yo estoy haciendo, no, es que estoy guardando un poco, sino al contrario, estoy buscando tener una satisfacción mayor. De hecho, hay algunos experimentos, tal vez de la Universidad de Kellogg, que después se ha repetido en varios países del mundo, donde unos niños, y no sé si tenemos acceso al video, pero pues donde unos niños acceden les dan la posibilidad de consumir un marshmallow y no lo consumen inmediatamente, sino que si se demoran 5 minutos en consumirlo, pues resulta que pueden tener 2 marshmallows. Ha quedado demostrado que esos niños que fueron capaces de postergar esa satisfacción, pues lo que hicieron fue tener una satisfacción mucho mayor y son mucho más exitosos en la vida. Entonces, el tema del ahorro y el tema de la relación con el dinero es que el dinero no nos puede manejar a nosotros, sino que nosotros manejamos al dinero. No se trata de que la felicidad de las personas dependa de cuánto dinero tienen. Si nosotros decimos que el dinero trae la felicidad y que el dinero es el dinero comprar la felicidad, pues estamos sobados en el mundo, porque en el mundo somos 7.000 millones de habitantes, alrededor de 7.000 millones, yo creo que próximamente llegaremos a los 8.000 millones, y de esos no hay 500 millones de grandes millonarios en el mundo. La verdad es que el dinero debe ser un mecanismo para lograr nosotros objetivos de vida, y no el dinero per se. Quien quiere dinero por tener dinero no está haciendo mucho y siempre le va a faltar más. En cambio, cuando yo quiero dinero para un objetivo específico en mi vida, pues las cosas cambian. Y de eso se trata un poco el ahorro, de tratar de construir soluciones para ir logrando objetivos en mi vida. Así es, bueno, pues ya nos empiezan a llegar preguntas, muchas personas nos saludan, queremos repetirles que cualquier duda, pregunta, comentario que tengan, con gusto lo estaremos resolviendo. Por ejemplo, Leila Ponce dice, ¿qué opina el profesor sobre algo que ha tomado forma en otros países? ¿Gastarse parcial o totalmente el ahorro pensional por motivo de crisis del COVID? Oh, qué buena pregunta. Qué buena pregunta y qué grave, y digamos que afortunadamente, digamos desde el punto de vista de Colombia, no se ha admitido en primera instancia eso. Cuando nosotros hablamos de objetivos de ahorro, hablamos de distintos objetivos de ahorro. Entonces, mi primer objetivo puede ser tener un fondo de emergencia que me permita vivir entre 3 y 6 meses si llegara a pasar algo. Ese objetivo de ahorro que parecía, cuando hablamos de finanzas personales, había gente que decía 6 meses, a mí me parecía un poquito exagerado, pero ahora con la pandemia hemos encontrado que no resultó exagerado. Tenemos pilotos que llevan 7 meses sin recibir un ingreso. Pero uno de los objetivos, además adicional, que es el poder vivir pronto, el poder pagar la universidad, el colegio, cambiar la casa, la cocina, hacer un viaje, etcétera, hay un objetivo que todos tenemos, que es el objetivo del retiro. Cuando alguna vez me decía un amigo en una charla que yo no sé si se inventó el cuento, pero me gustó mucho, era que la palabra retiro en el idioma indio de la India, significaba sentarse a esperar la muerte. Y entonces, claro, cuando uno le dice, no, es que usted se va a retirar, entonces uno se imaginaba comprar una cobijita de cuadritos y sentarse en el porche de su casa a esperar a que le llegara ya el fin de sus días. Y resulta que no. Resulta que estamos viviendo muchos más años, muchísimos más años. Nosotros, por ejemplo, no es que vivamos promedio 72 años. La verdad, hay quien dice que puede haber nacido ya el colombiano, que llegue a vivir 150 años. Entonces, claro, en el momento en que tenemos una fuga a poder echarle mano a esos recursos que tengo ahí, que tengo en un fondo obligatorio de pensiones, parecería la primera solución. Pero a cambio de eso estoy sacrificando la posibilidad de tener una pensión. No va a ser una pensión durante 3 años o durante 5 años, es una pensión durante 30 años. En Colombia las personas se están pensionando 57 años mujeres, 62 años hombres, vamos a poner el promedio de 60 años, pero la gente está viviendo 90 años, es decir, que por una emergencia ahorita, que no quiero desconocer su gravedad y demás, pero está sacrificando la posibilidad de tener un ingreso que veremos más adelante de pronto en esta charla, lo importante que es acumular en el largo plazo y sacrificar un ingreso mayor durante 30 años. Me parece que es un error. Además, en Colombia no es fácil
admitir ese tipo de soluciones porque tenemos dos regímenes distintos y entonces sería ilegal, inconstitucional de alguna manera, a mi modo de ver, el que unas personas pudieran echarle mano al tema de sus pensiones porque están en un fondo, pero no lo pudieran hacer las personas que están en el régimen de la prima media. Entonces, yo no estoy de acuerdo, no me parece una buena solución. Creo que podría haber incluso otras soluciones factibles. El tema de las cesantías, por ejemplo, el tema de las cesantías es para eso. Lamentablemente, las cesantías, cuando uno lo explica por fuera, en muchos otros países no existe el tema de la cesantía. Dicen, ¿cómo así? Realmente la cesantía es un sistema de ahorro que me permite guardar una plata para el momento de una emergencia importante, que es quedarme sin puesto. Básicamente es para eso. Otra cosa es que aquí se ha permitido sacarla para la compra de vivienda, sacarla para educación, últimamente se permitió para pagar créditos educativos del ICETEX y ese tipo de cosas. Es posible que la ley permitiera más bien y que vía gobierno, vía decreto, se permitiera que las personas que tienen cesantías puedan acceder a las cesantías por efecto de la pandemia. Me parece más lógico que sacrificar una posibilidad importante que es su pensión el día de mañana. Claro, muy claro. Y acá también tiene que ver mucho con lo que veníamos hablando del video de los masmelos, que gracias a Alex Cepeda por el link ya lo vamos a poner, y es cómo renunciamos a esas necesidades de hoy que pueden parecer urgentes, pero que también responden a algo momentáneo para tener algo en el mañana, cuando las posibilidades de trabajo van a ser menores, cuando de pronto los achaques de salud van a aumentar. Entonces, me parece un ejemplo muy pertinente. Lo vamos a ver aquí unos minuticos nomás para que veamos cómo se relaciona esto del ejemplo del masmelo. Vale. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. It's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay.
All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Creo que sí, vemos muy claro el ejemplo de cómo, por ejemplo, unos niños pudieron esperar y aunque fuera un martirio ver el masmelo ahí al frente de ellos, hicieron lo que más pudieron por aguantarse y luego terminaron premiados porque salieron con dos, mientras que, por ejemplo, la niña, la monita no se aguantó y ni siquiera ya cuando la mamá salió del cuarto se lo estaba comiendo. Algo así podemos relacionar a cómo pues el ahorro, como decías tú, Diego, es renunciar a esas cosas del momento para poder tener una paz y una tranquilidad cuando en realidad más lo necesitaremos. Exactamente es eso, es sacrifica algo de ahorita por mañana. Hoy no voy a comer perros calientes, pero entonces el fin de semana voy a ir al cine. Y no, más bien no voy a ir al cine, sino que voy a ir dentro de un mes, me voy a ir a tierra caliente, decimos los colombianos, ¿no? Y si no, entonces no, más bien en vez de eso lo que voy a hacer, voy a guardar y voy a ir al mar en un año. Ese tipo de cosas es sacrificar, hagamos pequeños sacrificios que parecen sacrificios. Pero mira, la verdad en el tema del ahorro es que cuando te acostumbras a hacer el ahorro y lo ves más como que estás empezando a cumplir tus objetivos, se vuelve un vicio y no es una cosa que te pese, que te duela, sino por el contrario que te invita a tener más disciplina en el mismo y lograr muchos más objetivos. Ahí parecía un sacrificio el de esos pobres niños. A nivel de anécdota, busquen el video en YouTube también de ese mismo experimento con unos niños colombianos y le salió la malicia indígena a una niña que se come el masmelo, pero solo la parte de adentro para que no se vea lo de afuera, de alguna manera, como hacer algo de trampa. Sí, así como dice Alfonso Vázquez, aplazar el gustico. Bueno, Alex Cepeda nos pregunta, ¿qué opciones de ahorro a mediano y largo plazo es más conveniente? Bueno, sí, existen, digamos, como mecanismos de ahorro en términos generales. En Colombia, lamentablemente, tenemos unos sistemas de ahorro informales que son básicamente lo que llaman en algunas empresas las natilleras y ese tipo de cosas. Y es que entre todos ponen un poquito y van acumulando eso. Entonces, pero la idea del ahorro, en términos generales, el primero que existía es la cuenta de ahorros de los bancos, las cuentas de ahorros de bancos, corporaciones financieras y eso, que lamentablemente hemos venido destruyendo el concepto del ahorro en la medida en que estos se han vuelto cuentas para el pago de nómina y con esas cuentas pagamos. Muchas veces cuando uno va al banco y al supermercado o en el restaurante y pasa uno la tarjeta, le preguntan, ¿eso es cuenta corriente, es tarjeta de crédito o cuenta de ahorros? Uno debería decir es cuenta de desahorro, porque la verdad es que no la está utilizando para ahorrar. Antiguamente, cuando los bancos entregaban unas alcancías a las personas, eran unas alcancías metálicas con una llavecita y entonces uno guardaba ahí las monedas, iba al banco y allá abrían la alcancía y apuntaban en una libreta de ahorros, porque el propósito sí era ahorrar. Lamentablemente nuestras cuentas de ahorro se han convertido en sistemas de pago de nómina y en sistemas menos propicios para el ahorro. ¿Qué ventajas sí tiene una cuenta de ahorros? Que se pueden nutrir, puede llegar ahí los recursos provenientes directamente desde la nómina, que es uno de los tips importantes para empezar a ahorrar, tratar de hacerlo desde la fuente. Ahora, existen múltiples sistemas adicionales, existen hoy por hoy los fondos de inversión colectiva, las cuentas de ahorro FC, cuentas de ahorro programado para algunas personas que compran vivienda, las cédulas de capitalización, que es un sistemita ahí simpático porque te da sorteos en términos generales, pero pues puede ser que ya entrando un poco al tema de la inversión, la rentabilidad no sea tan buena. Y hoy existe, por ejemplo, los fondos voluntarios de pensiones, que a mi juicio es el mejor sistema de ahorro y inversión que existe en Colombia en términos generales, porque te permite ahorrar desde la fuente, es decir, decirle a tu pagador desde la nómina,
Hágame un favor, no me pague todo el millón a mí, sino mande 100.000 pesos a mi cuenta de ahorros a través de un fondo voluntario de pensiones, que en principio están construidos para, como su nombre lo indica, para que las personas puedan comprar una pensión complementaria el día de mañana, para cerrar esa brecha pensional. Ahora, no necesariamente lo usan para eso, lo usan para comprar vivienda y para otros objetivos. Pero adicionalmente, ya pasando del ahorro a la inversión, te permite hacer rentar esos recursos de acuerdo un poco a tu perfil de riesgo, ya el tiempo que vas a tener la plata y demás. Y esos son como en términos generales los principales mecanismos de ahorro que tenemos hoy por hoy los colombianos. Muy bien, bueno, seguimos con las preguntas. Damos la bienvenida a todas las personas que se empiezan a conectar a la transmisión. Leila Ponce nos dice, ¿se puede ahorrar en medio de una crisis? Mira, yo no quiero parecer un tipo desalmado, y entonces que me digan, no, es que claro, este señor dice que ahora porque es que él sí se gana 5, 10 o 20, no. Yo creo que todos tenemos no solo la necesidad de ahorro, sino que tenemos de alguna manera la capacidad de ahorro. Cuando de hecho en esta crisis, mucha gente, claro, la gente que se quedó sin ingresos, pues está pasando un problema y gracias a los que lograron tener acumulado algo de ahorro, pues han logrado subsistir. Este es el momento en gastar parte del ahorro. Pero muchas de las personas que están en su casa, estamos hoy por hoy, ¿cómo vamos a pasar de esta pandemia? Independientemente de que los gobiernos locales, municipales o internacionales nos abran las puertas, pues nos vamos a tener que cuidar y nos estamos cuidando ¿cómo? Es quédate en casa, digamos de alguna manera. Y ese quédate en casa nos está permitiendo a algunos tratar de hacer algunos ahorros. Entonces ya no tenemos esos desplazamientos, ya no pagamos esos almuerzos en los restaurantes o en el ejecutivo del día que estábamos pagando, y entonces estamos comiendo en la casa, que de alguna manera tiene que significar algo de ahorro. Yo sí creo que todos tenemos necesidad de ahorro y podemos ahorrar. Una persona de un salario de 1.000.000 de pesos, casi que uno podría garantizar que vive lo mismo con el millón que con 950.000. Y esa es una manera de decirle a las personas, mire, todos podemos ahorrar si nos lo proponemos. El hecho de negar el ahorro porque no gano lo suficiente es otra de las disculpas. No, es que yo no, cuando gane mucho más es que voy a empezar a ahorrar. Y no hay tal. La verdad es que yo me acostumbro a gastar de acuerdo con lo que me gano. Uno le dice a las personas, supongamos que los que nos están oyendo por algo de magia, a partir del próximo mes van a ganarse el doble. Entonces, pues, ¿qué va a pasar el primer mes? Van a estar absolutamente felices porque van a notar la comparación entre el mes pasado y este. Pero en el siguiente mes esa magia empieza a desaparecer y empiezan a montarse en un tren de gastos que nunca les va a permitir ahorrar. Por eso es importante tener ese patrimonio. Fíjense todas esas disculpas. No, todavía no voy a empezar. Por ejemplo, para la vejez. No. Uy, todavía me queda mucho tiempo para eso. Después vamos a ver cómo el dinero, el interés compuesto nos ayuda y es una palanca fuertísima para empezar a ahorrar desde temprano. Por eso a mí me encanta esa expresión del ahorra o nunca, es empezar hoy. No lo dejes para mañana, mételo como una necesidad. Así como tú tienes que pagar la educación de los hijos, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua y demás, pues tienes que pagarte a ti mismo. ¿Y cómo te pagas a ti mismo? Ahorra. ¿Ahorra para qué? Para esos objetivos. Cuando uno habla de objetivos de vida, la gente cree que uno está hablando de un tema metafísico, ¿no? Entonces, no, me salió un profesor filósofo a hablarme de un tema allá del objetivo de mi vida, no. Lo que le estoy diciendo es, ¿qué cosas en su vida lo hacen feliz? ¿Qué pasaría si usted se gana hoy una lotería? ¿Qué pasaría si hoy llega y encuentra la lámpara de Aladino y ese genio sale y le dice, te concedo un deseo, ¿qué quisieras? Entonces uno dirá, quiero conocer a Mickey Mouse en persona. Ah, bueno, entonces eso es un objetivo de vida, una cosa que lo hace feliz. A mí me encanta el fútbol, yo quisiera acompañar a la selección Colombia en un mundial. Ah, qué bueno, esos son los objetivos de vida. ¿Por qué yo no puedo ir a ver a la selección Colombia en un mundial? Pues precisamente porque no me he programado para eso, porque no he pensado que lo puedo hacer, porque no lo he interiorizado. Si yo me lo pongo como un propósito, empiezo a trabajar. Es posible que a Qatar no vayamos porque es muy caro y porque está muy encima. Bueno, pues vamos a México. Dentro de 6 años podemos ir a México, que es más cerquita.
Entonces me voy a proponer, y lo que me vale una cantidad de plata lo descompongo en pequeñas cantidades anuales o mensuales, y de ahí a allá puedo llegar, y dentro de 6 años estaré muchísimo más cerca de mi objetivo, que es acompañar a la selección en un mundial. Es básicamente. Muy bien, muy claro el ejemplo. Bueno, volvamos a un tema muy importante y que tiene que ver con la coyuntura que estamos viviendo ahorita, y es los momentos difíciles. ¿Cómo el ahorro me puede ayudar a mí a salir a flote cuando estoy pasando esas situaciones que financieramente no son las mejores? ¿Qué podemos decir que el fondo de emergencia hace por nosotros? Mira, en finanzas personales, te decía, las personas, uno de los múltiples propósitos por los cuales debe tener ahorro es precisamente para el momento de emergencias. Digamos que los países que tienen unas estaciones mucho más marcadas lo han aprendido. Tú te puedes ir de Montreal a Toronto en el mes de diciembre y vas a ver un paisaje absolutamente divino, pero absolutamente improductivo. No encuentras una fruta, no encuentras nada. Entonces, ¿qué hacen? Estas personas están acostumbradas a saber que cada 6 meses van a tener que ahorrar para los otros 6 meses. Los países que sufrieron las grandes guerras en Europa se acostumbraron también a eso. Entonces, yo tengo que construir mi fondo de emergencias. El hecho de que no lo haga no me va a salvar en el caso de una emergencia. Los que ahorraron, los que vieron que podrían tener necesidad en cualquier momento en el futuro y que tenían su fondo de emergencias, por ejemplo, las cesantías, y no las tocaron, no las metieron en su flujo de caja y no las convirtieron en las vacaciones del año pasado y eso, sino que lo vieron como un fondo de emergencias, en este momento es que nos pueden dar fe de que ahorrar vale la pena. El hecho de que no ahorres no te va a salvar, te va a tener en un problema. Entonces habrá gente ahorita vendiendo su casa, vendiendo su vehículo y eso, porque no tiene con qué asumir los gastos. Entonces, estas épocas de emergencia nos están enseñando varias cosas. Y una muy valiosa que yo creo que hemos aprendido con sangre en términos generales, es que yo tengo que tener ahorro. Y tengo que tener ahorro para construir ese fondo de emergencias. Muy claro y tiene que ver mucho también con lo que nos preguntaba, por ejemplo, Felipe Santiago Bernal, de qué hacer en esos momentos en los que me bajaron el sueldo y no puedo ahorrar. No quiere decir entonces, me bajaron el sueldo, me niego a ahorrar, sino hay alguna posibilidad. Claro. ¿Por qué? Porque en ese momento se está empezando a sufrir la consecuencia de esa emergencia. Entonces, si yo traía ahorro, pues ¿qué va a hacer el ahorro? El ahorro me va a ayudar a tratar de cubrir parte de esos gastos que no estoy pudiendo cubrir con el nuevo ingreso. Ahora, mire, en finanzas personales no existe una fórmula mágica. Esto no se trata de un tema de grandes calculadoras financieras y demás. Básicamente son ingresos menos egresos. Si los ingresos menos egresos están negativos, estamos en un problema. Y la fórmula mágica no es ninguna. O bajo los egresos o subo los ingresos. ¿Qué es más fácil? En términos generales, es mucho más fácil bajar los gastos que subir los ingresos. No quiere decir que no pueda subir los ingresos. ¿Cómo puedo yo subir, por ejemplo, mis ingresos? Pues de múltiples formas. Hago una venta de garaje de las cosas que no estoy usando. Si sé matemáticas, se lo enseño a una persona. Si sé cocinar, manejo un vehículo, etcétera. Puedo hacer muchas cosas adicionales que me traigan ingreso. Pero es más fácil en el tema de los gastos recortarlos. Entonces, ¿qué hago? Primero tengo que saber en qué gasto. Porque si yo no sé en qué gasto, pues tengo un problema. Porque ¿cómo recorto los gastos si todavía no sé? Lamentablemente las personas no saben en qué se gasta la plata. Algunos de los que nos están oyendo aquí les puede haber pasado lo siguiente, y es que sacaron una plata de su cajero el viernes y sacaron 300,000 pesos. Y el domingo van a ver en el bolsillo y dicen, oiga, me falta plata. Entonces la primera reacción es, mi señora me chalequeó, o mis hijos me sacaron plata, o yo boté plata, algo pasó. ¿Saben qué pasó? Que nos la gastamos y no nos dimos cuenta. Muchas veces esos gastos son los llamados gastos hormiga. Los gastos hormiga son, ¿se acuerdan esos hormigueros que uno ve y que son encantadores porque uno ve cómo trastean unas cantidades ingentes de hojitas en pedazos, pero cada hormiguita se va llevando un pedacito? Eso nos pasa a todos. Entonces, la única manera de saber en qué estoy gastando es haciendo evidente en qué gasto. Entonces, apunte, siéntese y vea en qué gasta.
Dice, oiga, sí, yo todos los días me tomo un café en la tienda de doña Juliana, que es tan querida, y echamos carreta 10 minutos, y eso me vale 1.000 pesos. En 5 días a la semana son 5.000, en el mes estoy gastando 20.000, ¿vale la pena que yo me siga tomando ese café? ¿Se me va a acabar la vida si yo no sigo tomando ese café? Pues seguramente que no. Son gastos que no son necesarios y que yo puedo controlar. Entonces sí es posible aunque me bajen los ingresos. Además, no solo si es posible, toca. Es que si yo me ganaba 10 y hoy me pagan 5, pues ¿qué puedo hacer? Pues me tengo que acomodar a los 5. No puedo quedarme con la idea que tengo que seguir gastando con los 5 y tengo que acomodar mi nueva expectativa de vida y mis nuevos objetivos de vida a mis ingresos. No puedo empezar a ser una persona triste por el resto de la vida porque ahora gané la mitad de lo que me ganaba antes. Muy bien, muy, muy claro. Bueno, seguimos con preguntas y Camilo Garzón nos pregunta, ¿qué factores debería analizar al momento de cambiarme de un fondo de pensión a otro, siendo una persona que hace poco empezó la vida laboral? Ah, qué buena pregunta, Camilo, qué buena. Ojo, en términos generales, mire, digamos que ahí entramos en el mundo de los fondos de pensiones obligatorios. Estoy entendiendo que la pregunta de Camilo es hacia allá. En primera instancia, digamos que, mire, los fondos de pensiones en términos generales tienen un control por parte de la Superintendencia Financiera, tienen de alguna manera que cumplir con una rentabilidad mínima que incluso puede ser negativa en algunos meses. Hay gente que dice, no, es que mi fondo dio negativo, esto es tranquilo, que eso es parte de lo que llamamos volatilidad. Pero entonces, hoy por hoy en Colombia tenemos 4 administradoras de pensiones, 4 entidades serias, 4 entidades absolutamente controladas y demás. Cada entidad te maneja 4 fondos, que son el conservador, el moderado, el de alto riesgo y el de retiro programado. Mientras estás en la etapa de capitalización, es decir, en la etapa de ahorro, pues puedes escoger cualquiera de esos 3 fondos dependiendo del riesgo. Lo normal es que si es una persona joven, obviamente esté en un fondo mucho más arriesgado. ¿Por qué? Porque puede aguantar volatilidad. En el mes de marzo los fondos dijeron, la gente empezó a decir, no, mi fondo, perdí 3 millones, eso fue una cantidad de plata. Usted no perdió nada. Nadie ha perdido nada y nadie ha ganado nada hasta que no liquida. Y como esto es un fondo a 30 o a 40 años, pues no ha perdido, simplemente está viendo un extracto con menos o con más plata. Entonces, ¿cómo escoger un fondo? Yo creo que la diferencia básica, no hay que comer cuento. Yo digo que uno no debe comer cuentos, sino uno debe consumir buena información. La buena información es, llénese de información. Ah, es que mi fondo rentó más. Mire qué tanto rentó más con respecto al otro. Pero no solo mire este mes, mire hace 6 meses, mire hace un año, mire hace 2 años. Si ha sido constante, que ese fondo se mantiene dentro de los primeros, puede que sea primero, puede que sea segundo, un mes inclusive puede haber un mes que haya sido cuarto, pero si la diferencia no es muy alta, tal vez esa no es el punto para decidir. ¿Qué tanto te asesora la persona? ¿Qué tanto te acompañan? Es muy importante, miren, en el tema, yo soy un Financial Planner certificado, lo que llaman un CFP, un Certified Financial Planner, que nos dedicamos a asesorar a las personas en muchos temas. Y tal vez uno de los más difíciles, parece mentira, es el tema de la pensión. ¿Por qué? Por lo que tenemos los 2 regímenes y porque hay mucho desconocimiento en el tema de las pensiones. A mí me encanta porque salen y dicen que hay que cambiar, que no, que van a cambiar la ley, entonces nos tenemos que oponer a que cambien la ley. Lo único cierto es que tenemos 2 sistemas que nos vale lo mismo cotizar a los 2 sistemas y que los resultados pueden ser muy distintos al final. ¿Yo por qué escogería un fondo? Pues porque me gusta, porque lo veo que su rentabilidad histórica ha estado bastante bien respecto al promedio y porque tengo un asesor que me resuelve todas las inquietudes cuando las necesito. Y que está pendiente de mí y que frente a reformas o a posibilidades como lo que ha salido ahorita, que las personas puedan sacar plata, me cuenta realmente lo que está pensando. Es básicamente como el elemento para escoger un fondo de pensiones obligatorio. Muy bien. María Lourdes Restrepo Fajardo nos pregunta, ¿cómo programarse para ahorrar para vivienda? Una pregunta muy, muy interesante. Muy interesante, María Lourdes, muy interesante. En términos generales, las personas, que es otro de los objetivos en Colombia, es muy interesante el objetivo de la vivienda porque
aprendimos de las abuelas que uno tenía que tener algo en que caerse muerto, decían las abuelas, es que ese hombre no tiene en qué caerse muerto, entonces hay que tener algo. Y la casa se vuelve como un tema de seguridad para todos. Hay personas, y si uno lee, por ejemplo, a Kiyosaki cree que, pues, que comprar vivienda para vivir es una tontería, porque te genera gastos y no te genera ingresos. Pero digamos que estamos con los colombianos y a los colombianos nos gusta y nos sentimos seguros teniendo vivienda. La ley tiene unos beneficios fiscales para el que ahorra realmente para largo plazo y lo destina para compra de vivienda. Lo puede hacer, digamos, con beneficios fiscales a través de fondos voluntarios de pensiones y a través de cuentas AFC. ¿Qué diferencia realmente? A mí me preguntan en mis clases, los muchachos me dicen, profe, ¿cuál es mejor si yo voy a ahorrar para vivienda? Entonces yo le digo, mire, si usted ya está muy cerca de la compra de la vivienda, o está ya pagando la vivienda, pues hágalo a través de una AFC, pero fíjense que no termina siendo un ahorro porque es que lo que yo mando a la AFC me sirve para pagar inmediatamente la cuota, entonces aproveche un beneficio fiscal que es interesante. Si lo que usted está pensando es ahorrar para comprar dentro de 1, dentro de 2 o dentro de 3 años y entonces está ahorrando para esa cuota inicial, pues hágalo a través de un fondo voluntario de pensiones que le permite una variedad en el tipo de inversiones que se acomode un poco más al perfil de riesgo de la persona, entonces que le pueda rentar un poco más. Pero en términos generales esas serían dos. Hay otras que son cuentas programadas para personas que ascienden a subsidio y demás, que también servirían para el tema de la vivienda, y el Fondo Nacional del Ahorro para cuando estamos hablando de personas que están accediendo a viviendas de unos menores valores. Muy bien, perfecto. Amaury Antonio Quintana Castro tiene un comentario que se relaciona mucho con lo que estamos hablando y es, los colombianos no hemos aprovechado para ahorrar los fondos de pensiones voluntarias y el ahorro en los aportes voluntarios en pensiones obligatorias. Ambas a largo plazo son rentables. ¿Nos explicas un poco cuál es la diferencia? Claro, mira, yo puedo hacer aportes a un fondo voluntario de pensiones y desde el punto de vista fiscal, la ley me dice que puedo mandar hasta el 30% de mi ingreso y en términos generales lo trata como un ingreso que no constituye renta. Eso quiere decir, es un ingreso sobre el cual una renta exenta. Es una renta, es decir, que es capaz de aumentar su patrimonio, pero que no me paga impuestos y tiene unos límites. Yo lo puedo mandar al Fondo Voluntario de Pensiones, lo puedo dejar ahí y lo puedo utilizar el día de mañana en la compra de la vivienda, o lo puedo utilizar para realmente comprar una pensión complementaria el día que reciba mi obligatoria, o inclusive pensionarme antes con una pensión voluntaria. Entonces yo voy a ahorrar en un fondo voluntario y a los 55 me voy a pensionar con esa plata. Y espero en el otro lado pensionarme a los 60 o a los 62. Entonces está el fondo voluntario y están las cuentas también en el fondo obligatorio, que me permiten mandar recursos allá con otros topes, y la ley ya los trata no como renta exenta, sino como ingreso no constitutivo de renta, que en resumen es que no pago impuestos tampoco sobre eso. Lo que pasa es que tienen dos límites distintos. La ventaja de tener los dos es que yo podría trabajar con las dos. Si yo estoy convencido de que quiero retirarme a través de un fondo obligatorio de pensiones del régimen de ahorro individual, y que lo quiero hacer porque estoy haciendo un plan para retirarme a los 55 años, que no lo puedo hacer en el otro régimen, entonces yo sí puedo decir, bueno, voy a destinar parte de mis recursos al fondo obligatorio. ¿Qué ventajas tiene? Uno, que me ayuda en el tema fiscal adicional a lo que pudiera ahorrar en un fondo voluntario. Dos, que la administración de esos recursos se hacen igual que se hace con el fondo obligatorio. Entonces, si yo estoy en el fondo obligatorio de mayor riesgo, pues esos recursos también entrarán al fondo de mayor riesgo. Y el día de mañana puedo juntar esos recursos voluntarios y obligatorios de la cuenta de ahorro individual y obtener una pensión de jubilación más temprano. La diferencia con el fondo voluntario es que el fondo voluntario se tratan desde otro punto de vista fiscal como renta exenta, y que no necesariamente las tendría que utilizar para pensión. Las cuentas que yo mande, los aportes que yo mande voluntarios a lo obligatorio, en principio deberían tratarse para aumentar la pensión, porque si yo lo saco del fondo obligatorio, que lleve 15 años o lleve 20 años,
pues se me vuelven un ingreso grabado para mí y tendré que pagar impuesto de renta sobre esos recursos que no pagaron impuesto en su momento. Muy bien, bueno, pues es un tema también que tiene muchas aristas y por eso es tan importante que siempre nos aconsejemos de las personas que saben, de los expertos. Vamos a algo que de pronto puede ser un poco más light y Leila Ponce nos dice, ¿cuál podría ser la porción ideal para ahorro? En ejemplo de 100 pesos. Ay, Leila. Depende de quién leas, depende de quién leas. Las normas en términos generales hablan de aportes hasta el 30% del ingreso. Sería ideal que uno pudiera ahorrar el 30%. Yo tuve un cliente que era un médico y lo que hacía es que como depende de la consulta o lo que hiciera, si era una operación, una consulta, etcétera, entonces resolvió que ahorraba de cada 3 pagos que le hacían, el tercero lo ahorraba. Entonces vivía con el 77%, con el 70% de lo que le ingresaba y logró hacer unos capitales muy, muy interesantes. No importa cuál sea el porcentaje, hay gente que habla del 5, del 10, del 15, porque es que además podemos hablar del 30, pero entonces el 10 para el largo plazo y el 15 para el mediano plazo y el 5 para el corto plazo, porque son objetivos distintos. Lo importante es que metas el ahorro y ojalá que empieces a hacer el ahorro no como un valor fijo, sino como un porcentaje de tus ingresos. ¿Por qué? Por ejemplo, yo entro a trabajar en una empresa y me van a pagar 1.000.000 de pesos de sueldos. Y yo digo, bueno, voy a ahorrar 1.000.000 de pesos. Es muy difícil que yo aumente esa cuota del millón en el año siguiente. Resulta que si yo he dicho, no, voy a ahorrar el 10%, entonces el año entrante, cuando me suba el sueldo, automáticamente va a subir mi cuota de ahorro también. En alguna entidad conocí en Sudáfrica, una forma de ahorrar muy interesante era una tarjeta de crédito que cada vez que uno gastaba, le cobraban un porcentaje más. Uno decía, ¿qué porcentaje más me cobra? Entonces uno podía poner desde el 1 hasta el 10%. Entonces cada vez que uno giraba la tarjeta de crédito, le cobraban, digamos, el 5% más. Pero ese 5% que uno pagaba, que parecía como un gasto, realmente era ahorro. Entonces, no importa, lo ideal sí sería el 30%, pero depende un poco de la estructura del ingreso familiar, porque también alrededor del 30 o el 35% es lo que se va en el pago, o debería, en temas iniciales, irse para el pago de la vivienda, sea de la cuota o del arrendamiento de una vivienda. Entonces, 30 de ahorro y 30 o 35, pues te quedaría el resto para vivir. Entonces, el 30 es un muy buen número, pero 10 o 15 también podrían ayudar. Perfecto. Bueno, hay una duda que muchas personas tienen que tiene que ver con lo que nos acaba de preguntar Sebastián Acuña y es si es lo mismo ahorrar que invertir. Sebastián dice, los planes de inversiones, por ejemplo, si invierto en acciones, ¿se puede considerar como un plan de ahorro? Claro. Sebastián, decíamos al principio, y esa es una línea muy, muy endeble que la gente no reconoce fácilmente, es que realmente el ahorro como tal es, como decíamos al principio de esta reunión, es separar parte de mi ingreso, solo separar parte de mi ingreso. De hecho, una de las formas tradicionales que no dijimos es la alcancía, es coger una partecita y meterla a la alcancía. De hecho, en alguna oportunidad me pareció una cosa bien simpática y es que vendían colchones con caja fuerte. En alguna zona del país se venden colchones con caja fuerte, como si eso fuera un mecanismo de ahorro. Ahorro es separar la plata. Ahora, si uno no busca que los mismos recursos te renten algo, pues ese ahorro pierde valor en el tiempo por efecto de inflación. Entonces uno debe buscar mecanismos que le ayuden a mejorar, por lo menos a mantener el valor constante de ese dinero, es decir, a que renten por lo menos lo mismo que la inflación. Y ahí es donde empieza a traslaparse el tema de ahorro e inversión. Cuando les estaba hablando, por ejemplo, los fondos voluntarios de pensiones, decía que es un sistema de ahorro muy bueno porque es desde la fuente, yo pongo el porcentaje, tiene beneficios tributarios, pero además tiene sistema de inversión, de manera que yo, los 3 pesos que yo mando a mi fondo, les digo, ¿saben qué? Yo de esos quiero un poquitico en acciones de Colombia y quiero un poquitico en renta fija a corto plazo y un poquitico en renta fija a largo plazo y demás. Entonces, la diferencia entre el ahorro y la inversión
es que la inversión nos ayuda a crecer el patrimonio que hemos acumulado. Pero no hay inversión sin ahorro. Si yo no tengo recursos separados, pues no estoy haciendo nada. Entonces el ahorro es la base. Podemos ver ahorita, si quieren, un ejemplo de lo importante que es rentar y cómo el interés compuesto nos ayuda a nosotros a crecer en el tiempo. Importantísimo, por ejemplo, para la audiencia que está aquí joven, que cuando se habla de pensiones dice, no, eso a mí no me va a tocar, eso es para los viejitos, eso es una plata que me quitan a mí el fondo de mi salario, que no sirve para nada. La verdad es que si uno empieza desde temprano, el interés compuesto y el tiempo lo ponen a uno en una posición muy interesante. Miren este caso. Son 3 personas que nacen en el mismo año, que son Juliana, Ana María y Rodrigo, que los 3 saben que a los 65 años de edad deben tener una plata importante porque quieren vivir de los 65 a los 90 con una platica adicional que hayan hecho. Entonces vamos a suponer que los 3 invierten 500,000 pesos mensuales, que los van a poner, gracias a que las tasas en el mundo han bajado mucho, y los vamos a poner simplemente a rentar el 5%. Fíjense que aquí no estoy hablando de inversiones del 12, ni del 15, ni cosas de esas, sino el 5% efectivo anual en promedio, que equivalen, digamos, al 41 mes vencido. Y miren lo que pasa. Julián ahorra 500,000 pesos, inicia a los 20 años, pero solo ahorra 10 años. Dura 10 años poniendo 500,000 pesos mensuales. Ana María se da cuenta de la importancia de empezar a ahorrar, y entonces empieza a los 30, pero ahorra 15 años. Y Rodrigo dice, oye, estos me cogieron ventaja, yo voy a ahorrar, y empieza a los 40 años, pero ahorra durante 20 años. Entonces la pregunta, y yo no sé si los podemos oír por acá, es ¿quién realmente fue la persona que más acumula plata? ¿Cuál de los 3 es el que logra más dinero? Si el que empezó primero o el que realmente pues ahorró más tiempo porque puso más plata mensual. Los oímos. ¿Lo pueden poner en alguna parte, en el chat o algo, Paola? Sí, sí, claro. Los invitamos a que vean esta tablita sobre todo y nos digan quién creen que fue la persona que más acumuló dinero. Si Julián, que empezó a los 20 y ahorró solo 10 años, Ana María, que inició a los 30 y ahorró 15 años, o Rodrigo, que inició a los 40 y ahorró 20 años. ¿Ustedes cuál creen? Déjenos en los comentarios quién cree que ahorró más o acumuló más dinero al llegar a los 65. Vanessa Costa dice Rodrigo, Alex Cepeda dice Rodrigo empezó tarde pero ahorró por más tiempo. Liliana Chávez Ríos dice Rodrigo también. Otras personas que crean que no es Rodrigo sino Julián o Ana María. Muchos dicen que es Ana María, pero porque está como en la mitad, ¿no? Pues por ahora todos van como por Rodrigo. Bueno, a Mauri Antonio dice Julián, quien comenzó a menor edad. Ajá. Bueno, Pero ya si vamos 3 por Rodrigo y 1 por Julián. Vea. ¿Alguno más quiere participar? Mira, Juan Carlos Arcila también. Juan Carlos sí dice que Juliana. Que Juliana. Que Julián. Julián. Ok. Juliana no está. Pues miren la sorpresa, mire, Manuela, dice que Julián, claro, la sorpresa aquí es, fíjense que estamos hablando de cuál era la diferencia entre ahorro e inversión, ¿cierto? Entonces, si quieres, nos ayudas para hablar, miren, quien más ahorró, entre comillas, sí fue Rodrigo, porque ahorró más años, puso más plata más años. Pero el interés compuesto, la magia del interés compuesto y del tiempo a su favor hizo que Juliana, que solo ahorró 10 años, ahorró la mitad de los recursos que puso Rodrigo, pero Julián ahorró la mitad de los recursos que puso Rodrigo, pero fíjense la cantidad de recursos que acumuló y que terminó ganando con esa tasa. Pues logra tener un total acumulado de 427 millones frente a Rodrigo, que había puesto 120 millones de pesos y logra un capital de 260. Nada despreciable, pues en ninguno de los casos lo que se ganó acá, pero demuestra de alguna manera por qué es tan importante empezar ya. Por eso es ahorra o nunca, no lo dejen para mañana.
No importa cuál es la situación financiera que tenemos hoy, hoy pensemos en que necesito ahorrar. No importa si es el 1% o no importa si es el 5%. Si les cuesta trabajo empezar a ahorrar precisamente porque mi situación financiera, porque hasta ahora estoy conociendo realmente cuál es mi presupuesto, cuáles son mis gastos, ponga el 1%, no importa. Pero propóngase que cada periodo de tiempo, cada 3, 6 meses o un año, va subiendo un 1% adicional hasta que llegue al porcentaje con el que realmente se siente cómodo. Y la diferencia es total. Al final de los días se va a dar cuenta que haber empezado temprano le ayuda. Pero lo más rico de todo el tema del ahorro es que le queda a uno gustando. Porque cada vez que uno recibe el extracto, así como cuando recibes el comprobante de nómina, uy, me quitaron esta plata, pero estoy más cerca de ir al Mundial, ojalá que Colombia pase y vayamos al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, porque yo ya estoy ahorrando para allá. Entonces, tengo un objetivo muy interesante con el que estoy pensando y cada día estoy más cerca de mi objetivo. Un peso más cerca, pero es más cerca que no tener ese peso. Sí, claro. Y además esto tiene que ver también con un mito muy frecuente y es que, por ejemplo, los jóvenes nunca nos vamos a pensionar. Como vimos ahí, por ejemplo, Julián, que empezó mucho más temprano que los demás y para hacer la aclaración, porque veo que hay algunos que estaban preguntando si uno estaba en mayor riesgo y el otro no, los tres estaban rentando el mismo 5%, ¿verdad? Sí, el mismo porcentaje. Aquí no, ni siquiera hicimos distinción de medio punto de tasa en ninguno de los casos, solo para demostrar que el tiempo y el interés compuesto juegan a su favor. Cuando yo me meto en sistemas de inversión, por ejemplo, voy a hablar de los CDTs. Los CDTs en Colombia, hay un platal en CDTs en Colombia porque la gente siente que de alguna manera es mejor conocer de antemano cuánto me va a dar mi inversión. Entonces, no, es que cuánto me está dando usted. Entonces el fondo le dice, no, nosotros hemos dado tanto, pero no le puedo decir cuánto es la rentabilidad que vamos a dar aquí. Entonces, eso te lo cuenta una fiduciaria, te lo cuenta un fondo voluntario de pensiones. Entonces, uno dice, no, yo prefiero ir al banco que yo sé que me van a pagar el 3. El problema de ese CDT y esa, comillas, seguridad que me da ese CDT es que dentro de 3 meses o 6 meses o al año o al cabo del momento que se venza, me entregan la plata y pasa que muchas personas cogen esos rendimientos y se gastan los rendimientos y entonces vuelven a invertir ese capital. Y con eso están dañando la magia del interés compuesto, que sí lo tienen otros sistemas de inversión porque el capital que se va quedando ahí va rentando, va creciendo sobre sí mismo. Esa es la gran diferencia en temas de programas de ahorro de inversión que le permiten mantener el interés compuesto de todos los rendimientos. Muy bien, muy claro y también tener en cuenta que, por ejemplo, los fondos de pensiones hacen eso cuando invierten nuestro ahorro, ya sea en cualquiera de los tres portafolios que mencionaste, pero la plata está ahí, está generando rendimientos y entre más joven yo empiece a cotizar a pensión, más dinero tendré para poder pensionarme y tener una tranquilidad en la vejez. Y acá quiero que toquemos un punto, porque muchas personas ven que cotizar a seguridad social es un gasto, lo ven como, no, yo no quiero eso porque prefiero ahorrar para otras cosas, porque la gente tiene como esa aversión y sobre todo los jóvenes tienen ese rechazo a cotizar a la seguridad social. Mire, precisamente porque no hemos visto los beneficios de la seguridad social. Y cuando hablamos de seguridad social hablamos de salud y hablamos de pensiones. Y en términos generales, con todos los problemas que pueda tener el país, nosotros ofrecemos un régimen de salud que es mucho mejor que muchos de América Latina. En temas de pensiones, cuando yo mando plata al fondo de pensiones, yo soy empleado, yo estoy mandando solo el 4%. Mi empleador está mandando el resto. Realmente, ¿qué está pasando? Mírenlo así como inversión, así de simple. Si yo mando el 4 y mi empleador me está dando el 8, pues mi rentabilidad es brutalmente buena, porque me estoy ganando 2 veces lo que yo estoy mandando solo por llevarlo. Entonces, primero, desde el punto de vista de inversión, es buenísimo. Conozco muy pocos fondos en el mundo, muy pocos sistemas, ni siquiera los fondos mutuos de inversión de las grandes empresas donde yo ponga un peso y la empresa me ponga 2. En el mejor de los casos me pone otro peso, pero no me pone 2. Entonces, lo primero es un ahorro. Pero lo segundo es que yo cotizo, cuando yo estoy cotizando, estoy descubriendo un riesgo. Los riesgos no se evitan, los riesgos tocas administrarlos y ver cómo se manejan, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis riesgos? Cuando yo cotizo, estoy cotizando para 3 riesgos. El riesgo más conocido del que todos hablamos
es el de llegar a ser viejo. Llegar a ser viejo no es llegar a ser malo y a ser una persona inútil, no. Llegar a ser viejo para efectos de pensión significa es que yo el día de mañana voy a tener unos ingresos pasivos sin hacer nada. Solo tengo que abrir el ojo. Eso es un ingreso pasivo y eso es una pensión. Qué delicia que yo, cualquiera, mire cualquier tipo de inversión, con que yo solo abriendo el ojo me paguen. Eso es una pensión, qué delicia. Entonces, si yo lo veo por ahí, empieza a desaparecer el tema de que eso es un gasto. Pero además estoy cubriendo dos riesgos importantísimos, que son el riesgo de si yo me muero o si el riesgo de una invalidez. En los jóvenes que no tienen, digamos, familia a cargo, el hecho de que se mueran puede ser muy triste, pero los efectos económicos de ese fallecimiento pueden ser menores. Cuando se tienen hijos, pues imagínense lo que vale seguir manteniendo un hijo para poderle generar un buen futuro. Un seguro que le dé un ingreso parecido a una pensión de invalidez vale un mundanal de plata. Entonces, cuando yo estoy cotizando a la seguridad social, estoy comprando ese seguro y no me está costando tanto como si yo voy a una compañía de seguros y le compro el capital necesario para que en caso de que si yo me muero, le den el capital necesario para que siga teniendo los ingresos que yo tenía o por lo menos un porcentaje de los ingresos. Entonces, ese sí me muero, pero el otro es la invalidez. Una invalidez quiebra una familia. ¿Por qué? Porque no solo es que hay que continuar con los gastos normales de la familia, sino con gastos adicionales que son altísimos. Entonces, el acompañamiento de una enfermera, el de tratamientos especiales, terapias, equipos, sillas de ruedas y demás, todo ese tipo de cosas cuestan mucha plata. Cada vez que ustedes le quiten el 4%, no lo miren como un gasto. Ese 4%, no importa dónde lo estén mandando, con eso están garantizando que si llegan a viejos van a tener plática, incluso si lo hacen en los fondos de pensiones y resuelven el pensionarse antes, con poquito, con mucho, no importa, es un ingreso pasivo, es decir, solo con abrir el ojo les va a llegar plata, pero además están protegiendo a su familia en caso de que se mueran, pero aún más grave, en caso de quedar inválidos, y eso es un seguro muy bueno. Entonces, no miren el seguro, no miren las pensiones como un gasto, ese pago a la seguridad social. Realmente lo que estamos haciendo es cubriéndonos de riesgos muy posibles, muy posibles. Tenemos un riesgo muy alto para que lo tengan en cuenta, de llegar a viejos y de retirarnos y de vivir una vida especial cuando estemos viejos. Muy triste que uno llegue a la edad de viejo, y la edad de viejo, claro, dicen que viejo es todo el que tiene un año más que uno y que joven es todos los que tienen la misma edad que uno para abajo. Pero pongan cualquier edad. Pero llegaron a los 65 años de edad, tener 30 años retirado y vivir absolutamente triste porque no hice nada para organizarme en esos momentos de mi retiro. Lo único que hay que hacer es prever, no demorarnos en tomar decisiones. Cuando uno asesora en el tema de pensiones, lo más grave es que la gente llega a que uno lo asesora en pensiones cuando le faltan poquitos años. Qué rico que los jóvenes, los que utilizan este tipo de herramientas para comunicarse y demás, tomen decisión y empiecen desde ya a pensar en su pensión. Piensen en la pensión como eso, la posibilidad de que yo solo con abrir el ojo me va a ganar una plata. No importa quién se la va a pagar, que un fondo, que Colpensiones, que el que sea. Pero la idea es que la pensión es una maravilla porque es la posibilidad de tener ingresos que le van a generar lo que llaman independencia financiera. Es un poco poder hacer lo que uno quiera hacer y no lo que a uno le toca hacer, ¿no? Muy clave, muy importante este tema para todas las personas, especialmente jóvenes que nos siguen y pues que vean la importancia de cotizar y de ahorrar para la protección del futuro. Hay un último tema que quiero tocar antes ya pues de despedirnos. Ha sido un gusto tenerte hoy con nosotros, Diego. Hemos tocado muchísimos temas muy importantes y hay uno que es cómo es la relación con la deuda, cómo debería ser nuestra relación con la deuda. Las deudas. Dicen que el que nada tiene, pero también dicen que el que paga lo que debe sabe lo que tiene.
las deudas es un poco como con el resto el manejo del dinero, que depende un poco de cuál ha sido nuestra relación pasada. Si nosotros entonces tuvimos el tío que se quebró y debió una cantidad de plata y fue un problema familiar y demás, entonces decimos, no, es mejor no deber nada. Pero si vemos otros fulanos que deben una cantidad de plata, pero que con eso han empezado a generar empresa y generar ingresos y demás, pues entonces no nos parece tan miedoso endeudarnos. La verdad es que las deudas pueden ser catalogadas como buenas o como malas. ¿De qué depende que una deuda sea buena o sea mala? Algunos dirán que depende de la tasa. Entonces una tasa del 30% es una deuda mala, pero una tasa del 10% puede ser buena. Pues depende. Depende de para qué lo uso. Entonces, efectivamente, si yo lo uso para comprar el mercado, por ejemplo, necesito y me endeudo para comprar el mercado y me endeudo a un plazo de 12 meses, pues tiene que ser una deuda mala. ¿Por qué? Porque dentro de un mes no tengo plata para hacer el mercado y todavía debo lo que me comí el mes pasado. Entonces depende de si yo utilizo la deuda para adquirir un bien que tenga un periodo de vida por lo menos útil durante el tiempo de la deuda, pues podría ser también catalogada como buena. En términos generales, digamos que las deudas buenas son las deudas que tienen una tasa, que tienen una tasa, llamémosla decente. Segundo, si me estoy endeudando no por un gusto, sino por una necesidad o porque lo que estoy haciendo con la deuda es que estoy adquiriendo bienes que me van a permitir mejorar mis ingresos. Por ejemplo, endeudarme para pagar la universidad es malo, pues bueno, es una gran inversión, está invirtiendo en usted mismo. Claro, que hay tasas mejores unas que otras, ok, pero endeudarme para comprar unas boletas de un estéreo picnic, pues valdrá la pena que yo pague además del valor de la boleta, la deuda, no sé, depende, ¿no?, un poquito de esas cosas. Entonces, podemos catalogar las deudas de buenas o de malas, si las podemos pagar, si tienen una tasa a la cual yo pueda acceder, si los beneficios que me genera lo que voy a comprar con la deuda, pues son suficientes. Ahí hablamos, si los que hablan de finanzas personales se acuerdan mucho de la pirámide de Maslow, entonces depende si, pues, qué necesidad estoy yo cubriendo con esa deuda. Muy bien, antes de irnos, nos faltó contestar esta pregunta de Ale Cepeda, que estuvo muy activa en la charla de hoy, es ¿cuál sería el perfil de riesgo más adecuado para el tema de la vivienda en fondo de pensión voluntario a 2 años? Pues, mire, en términos generales, el largo plazo en Colombia es un chiste. Cuando uno habla de largo plazo y de corto plazo, los economistas entonces dicen corto plazo es todo a menos de un año y largo plazo en términos generales es lo que es a más de un año. Cuando hablamos de inversión, uno debería hablar que corto plazo es menos de un año, mediano plazo, digamos, es entre 1 y 5 y más de 5 es largo plazo. Uno podría pensar que eso en el caso moderado conservador, el que está, sobre todo porque por el objetivo, por lo que significa el valor de lo que está ahorrando respecto al total de su patrimonio y por el plazo. Entonces uno no podría exponerse un poco, no mucho, o sea que lo saque un poquito del sesgo muy conservador para llevarlo un poquito de moderado, de manera que busque alfa el portafolio y le pueda rentar un poquitico más que instrumentos netamente de corto plazo, pero sin arriesgarse mucho. Y en la medida que se va acercando el plazo para el objetivo, pues se tiene que ir volviendo mucho más conservador, ¿no? Muy bien, muy claro, Diego. Bueno, a Mauri nos hace este recorderis muy importante. En los fondos privados, el 16% de cotización lo da la empresa. Del 16% de cotización, la empresa coloca el 12%, el empleado pone el 4% y el 11,5% quedan a nombre del empleado, más los rendimientos por más de 30 años. Eso es muy importante de analizar. El 8 estaba refiriendo a salud, sí, pero es el 12. Entonces, por cada peso que yo pongo, el empleador me pone 3. Muchas gracias, Maureen, por la aclaración, pero si es el 3, eso es una maravilla de rentabilidad. Claro, además por tanto tiempo el dinero generando rendimientos, aún así nosotros pues no estemos tan conscientes de ellos. La última ya para irnos, Felipe Santiago Bernal nos pregunta, mi hija tiene 15 años, ¿puede empezar a ahorrar en pensiones? Todas las personas pueden ahorrar desde
desde cualquier edad. De hecho, algunos papás, y lo hemos visto en algunos casos, algunos papás lo que hacen cuando sus hijos cumplen los 18 es que lo primero que hacen es volverlos cotizantes voluntarios de los fondos obligatorios de pensiones. ¿Por qué? Porque entienden que lo que les están dando es un regalo que lo van a disfrutar seguramente cuando los papás no estén, pero se van a acordar de ellos toda la vida, porque es que empezar a los 18 para cotizar a pensiones es una maravilla. Es que son a los 60 años son 40 y pico años de esa plata rentando. No importa que sea poquito. Entonces sí se puede, y los menores también se pueden afiliar. Lo que pasa es que si van a trabajar, ahí sí hay unas condiciones de ley, porque se requiere permiso del Ministerio del Trabajo y permiso de los papás y ese tipo de cosas. Pero como cotizantes sí es posible cotizar a la Seguridad Social. Perfecto, Diego. Pues mil gracias por haber estado ahí con nosotros. Tuvimos mucha participación, unos comentarios muy buenos. Slady Nieto dice, excelente charla. Ale Cepeda, me encantó esta charla. Mil gracias. Juan Carlos, excelente. Inés Merizalde, qué maravilla, qué claridad. Eres un duro. María Piedad Serrano dice, qué buena charla. Jaime Paredes, muy buena exposición. Diego, de verdad que ha sido una charla muy amena. Te agradecemos mucho por haber contestado todas estas dudas y todas estas preguntas. Vale, no, a ustedes nos vemos pronto en otros espacios, y me parece muy bueno lo que están haciendo ustedes pues, sobre todo para ayudar a la gente joven a que se motive a manejar los recursos. Acuérdense, la felicidad no la da el dinero, pero administrar bien su dinero, poco o mucho, sí les puede dar felicidad. Muy bien, perfecto cierre. A todos ustedes les recordamos que todos los meses tenemos este espacio en Mi Plata, Mi Futuro, así que los espero muy conectados en nuestra próxima emisión, y también pueden entrar a www.miplatamifuturo.com para conocer también muchos consejos sobre el ahorro pensional y también el ahorro en general y las finanzas personales. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Vale. Chao. Gracias, chao.